¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy nos encontramos en su programa Divergencia, o si nos están viendo en la mañana, buenos días, buenas noches. Como siempre, yo soy Martín Ruiz Rodríguez, director de Consulta Tlaxcala, y me acompaña y comparto este espacio con mi amigo Patricio Lima. Patricio. Gracias, Martín, una vez más, y gracias al público que nos sigue. Patricio, hoy vamos a poner sobre la mesa un tema que en la administración de López Obrador ha sido muy constante y que tiene que ver con el famoso combate a la corrupción. Han pasado 2 años de esa administración y nos venimos a enterar, que aquí en Tlaxcala dicen que tenemos un sistema estatal anticorrupción que solamente está de adorno porque no hace absolutamente nada. Pero al fin y al cabo lo que voy es, hace unos días el gobernador Marco Mena tuvo a bien a firmar un convenio con la unidad de inteligencia financiera que dirige Santiago Nieto, según esto, con el objeto de empezar a acercar y que la autoridad tenga la oportunidad de ver las operaciones irregulares que se hacen específicamente con las personas o los delincuentes dedicados a la trata de personas. A mí, en lo personal, Patricio, creo que es una buena iniciativa, pero muy limitada. Muy limitada cuando la circunscribes exclusivamente a ver asuntos de delincuencia organizada o de delitos de alto impacto como podría ser la trata de personas. Yo más bien creo que los tlaxcaltecas queremos ver que realmente se castiguen los abusos y la corrupción en todos los niveles, Patricio. Lo hemos dicho, lo hemos comentado no una vez, sino reiteradamente, que para Marco Mena el tema de la corrupción no le merece mucha importancia y nunca le ha merecido mayor trato respecto a su administración. Tan es así que es un tema que poco se habla, del que poco se dice, y tenemos una Contraloría del Estado que es de adorno, que si uno le preguntaría, oye, ¿cuántos funcionarios has sancionado? A lo mejor te dice que le ha dado a 20 o 50 un manazo, y resulta que ningún alcalde está señalado, que no hay funcionarios corruptos, que en Tlaxcala pareciera ser que todos manejan los recursos pulcramente, y lo cual no es así. A mí me gustaría que esta unidad de inteligencia financiera pudiéramos abrir el asunto de sus alcances y realmente, Patricio, pudiéramos llegar a documentar o a exponer en esa unidad de inteligencia financiera casos de enriquecimiento de algunos funcionarios. Habría que preguntarle tan solo a Marco Mena si estará o tendrá conocimiento de cuántos funcionarios en los últimos 4 años han construido mansiones, Patricio. ¿Cuántos alcaldes también han multiplicado sus bienes inmuebles, sus camionetas y sus propiedades en Puebla? Yo creo que es un tema que la verdad ha sido muy olvidado y que es un gran ausente en esta administración el combate a la corrupción. Martín, mira, si comparamos lo que es el discurso, pero también son los hechos, y el discurso del gobierno del país desde hace casi 2 años, 1 de diciembre al día de hoy, 6 de octubre, no hay comparación. Andrés Manuel López Obrador inició su mensaje del segundo informe diciendo casi textual lo que voy a repetir. He confirmado que la corrupción es la lacra más importante que ha vivido México en los últimos años. Palabras más, palabras menos. Y lo repite con otro lenguaje e insiste en sus mañaneras, con las que no estoy de acuerdo muchas veces, pero finalmente es el estilo personal y de comunicar del presidente de la República, y con no verla o ver un ratito como ciudadano y como opinador, me doy por bien servido. Pero sí es una rendición de cuentas en muchos sentidos eso. Y a mí me parece que en ese estilo que es de él, pues si hay un tema permanente es el de la corrupción y el otro es el de la impunidad. En Tlaxcala, durante 4 años,
no está en el discurso ni la palabra corrupción ni la palabra impunidad. Ya lo dijiste y no lo voy a repetir, Martín, lo dijiste muy bien. Pareciera que en Tlaxcala no hay corrupción y no hay impunidad. Y los empresarios de la Coparmex, cuando venía la creación del sistema estatal anticorrupción en Tlaxcala, participaron como cuerpo sindical empresarial y participaron con integrantes de la Coparmex. Podía mencionar 2 o 3 nombres. ¿Por qué? Pues porque ellos viven de manera directa en licitaciones, en contrataciones, etcétera, de servicios, etcétera, etcétera, este flagelo en Tlaxcala. Pero no solamente la Coparmex, el órgano de fiscalización superior identifica año con año irregularidades que muchas de ellas pueden considerarse prácticas de corrupción en Tlaxcala. Y voy a dar el dato nada más de municipios: 14 están reprobados en el último ejercicio del 2018, porque el del 19 está en proceso ahorita por lo del 2020. No me extiendo demasiado, ya dijiste tú de la Contraloría. La pregunta que yo me hago es: ¿qué carajos hace la Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría de Justicia del Estado, que tiene nivel de subprocuraduría y que ha llegado a decir que recibe más de 400 denuncias, seguramente de policías de crucero, de gente o de ventanilla en alguna dependencia, qué sé yo, pero no informa nada de resultados? Pero lo que sí es una vergüenza, Martín, es el Comité Ciudadano Anticorrupción. Ellos han sido capaces de denunciar, de levantar la voz por actos de corrupción, sobre todo en municipios, y no han dicho al menos que se investigue un caso. Han sido más bien a través de juicios políticos ante el Congreso local, con nulos resultados también hasta ahora. Entonces, en Tlaxcala estamos en una situación en donde hay prácticas de corrupción, sí las hay, y abundantes. Según la Coparmex, el 43% de las actividades empresariales ligadas al sector público está en moche de por medio, y ese es un acto de corrupción y es una práctica en los 104 entes fiscalizables. 104. Entonces, que no nos digan que no hay corrupción en Tlaxcala, por favor. Lo están diciendo tanto dependencias e instituciones públicas como del sector privado, y ya ni hablemos de las sindicales, Martín. Y el sistema estatal anticorrupción sirve para proteger a la corrupción. Apenas ayer hubo un evento más donde vino a dar una conferencia magistral alguien de la Ciudad de México, de otra parte del país. Cantinflas hablaba mejor de la corrupción. Cantinflas hablaba mejor de la corrupción porque viene y nos dice, por ejemplo, el ponente magistral, ¿sabes qué barbaridad dijo? Que lamentablemente los recortes presupuestales que el gobierno federal está haciendo a los estados y a los municipios no va a ayudar para que el sistema en Tlaxcala sirva y entregue resultados. Mira, Martín, cuando en realidad entre más dinero llegue, más prácticas de corrupción suele haber, porque no hay vigilancia en el último año de lo que se hace, más ahora que van a ser 8 meses de ejercicio del 2021. Pero invitan a ponentes magistrales para que vengan a decir una sarta de barbaridades, cobren y el Comité Ciudadano presuma que ya hizo un acto en esa materia. Entregaron la política pública anticorrupción en Tlaxcala. Esa política pública consiste en 4 ejes que cualquier ciudadano comprometido con combatir la corrupción en Tlaxcala, con una profesión bien diseñada, no con una profesión, con una profesión apropiada para este tema anticorrupción y con elementos teóricos y conceptuales básicos, lo hace en 15 días, Martín. Se han llevado 2 años y 2 meses para diseñar 4 ejes de política pública y 4 ejes y 39 políticas públicas anticorrupción en Tlaxcala. Mi pregunta es, ¿para eso sirve el Comité Ciudadano? Que desaparezca
El Congreso local no ha podido nombrar al comité que terminó, el ciudadano que concluyó su función y que era presidente el día 13 de agosto. Mandó el comité ciudadano al jefe de la unidad de control, Rosario Espejel, al Congreso para que nombraran. Mi pregunta es, de los 4 comisionados que quedan, ¿ninguno tiene valor y autoridad para pedir al Congreso que nombren al faltante? Mandan al jefe de la unidad de control, miserables estos 4, perdón porque hay 2 mujeres respetables ellas, pero miserables en su entrega de resultados. Y viene Santiago Nieto Castillo y nos quieren decir que con él y un convenio con él ya se va a acabar la corrupción en Tlaxcala, Martín. Eso es un engaño, es una mentira. Porque el secretario de gobierno, quien es el encargado desde el Ejecutivo para estos temas, prefiere hacerse bueno. Y si el propio secretario de gobierno no es capaz de tener el control del fondo de atención a víctimas porque le mochan entre 30 y el 40% a quienes hemos sido víctimas del delito en Tlaxcala, tu servidor entre ellos, y te mochan de lo que te autorizan, te quitan el 30 al 40%, pues si el secretario de gobierno ni de eso se entera, don Pérez Carro, por un poco de dignidad y hubiera renunciado desde cuándo, al menos a esas tareas anticorrupción y del fondo de atención a víctimas, porque no sirve para nada el señor, como no sirvió para nada cuando le encargaron la investigación de Ayotzinapa. Pero en Tlaxcala es lo que funciona, el hacerse pendejos, ¿sí? Y tú lo decías hace ratito, este consejo o este comité ciudadano, resulta que este año le destinaron alrededor de 18 millones de pesos tirados a la basura. ¿Por qué? Porque no hacen nada, no sirven sus políticas públicas en materia de corrupción. Son una carta a los Reyes Magos. O sea, la verdad es que es dinero tirado a la basura. Y lo que resulta absurdo, y lo comentábamos antes de iniciar este programa, es que para el 2021 estos holgazanes, estos burros, están pensando gastar no 18, sino ahora quieren 20 millones de pesos. 20 millones de pesos cuando no hacen absolutamente nada. Hacen un evento al año para invitar a alguien que venga a dar una conferencia magistral. Dicen una sarta de lugares comunes que Cantinflas los diría mejor, o bien barbaridades como esa que dijo ayer el ponente magistral que trajeron, cuyo nombre a mí no me suena en absoluto, pero ellos lo trajeron, seguramente le pagaron muy bien por su conferencia magistral, y vino a decir, entre otras cosas, que van a tener dificultad los sistemas como el de Tlaxcala, porque le recortaron presupuesto al gobierno estatal y a los gobiernos municipales. Si en eso consiste el combate a la corrupción en Tlaxcala, estamos muy mal. Y lo otro, el convenio con Santiago Nieto Castillo, démosle el beneficio de la duda a Marco Mena, que quiere enfrentar delitos donde la unidad de inteligencia, que antes no servía para nada, el régimen priista, panista, la unidad de inteligencia financiera se fundó en el 2004 y hasta el 2018 sirvió lo que el Comité Ciudadano para combatir la corrupción en Tlaxcala, para nada. La unidad de inteligencia financiera con el PAN y el PRI era tapadera de lavado de dinero a nivel federal. ¿Sí? No estoy exagerando ni estoy hablando irresponsablemente. Era la tapadera de la corrupción, sobre todo en el lavado, en el blanqueo de dinero. ¿En Tlaxcala estas prácticas las hay? Pues seguramente sí. Dicen que con aquellos ligados a la trata de personas y de delitos de ese tipo ligados. De alto impacto, me llaman ellos. De alto impacto. Qué bien que lo firme Marco Mena. Qué bien, de Santiago Nieto Castillo no lo digo yo, lo dicen muchos, es el funcionario más eficiente en el combate a la corrupción en México. Conozco bien a Santiago Nieto Castillo, Martín, no lo digo con presunción. Santiago Nieto era secretario técnico de Jaime Cárdenas Gracia, quien recientemente renunció al instituto para devolverle al pueblo lo robado por inconformidad con lo que ahí se hacía y cómo se hacía y por corrupción que había ahí adentro. Hay que rasgarse las vestiduras y decir que en el gobierno no,
que lo digan porque también hay corrupción en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y qué bueno que lo diga porque así es como se va a combatir. Antes se ocultaba, antes felicitaban a los funcionarios, los voceros, los propagandistas que tiene Tlaxcala en micrófonos y en medios impresos. Aplaudían que no se dijera nada. Ahora cuestionan que se diga. A mí me parece un adelanto muy importante que los funcionarios que se van digan por qué se van y no por motivos de salud. Porque se van porque hay inconformidad, porque hay corrupción y porque hay diferencias con quien encabeza el gobierno federal, que es Andrés Manuel López Obrador. Bueno, Santiago Nieto Castillo es el funcionario que combate de manera más abierta y arriesgando muchas cosas la corrupción, sobre todo del crimen organizado y en la vía de blanqueo de dinero, de lavado, bla, bla, bla. Entonces, Santiago Nieto Castillo es un funcionario de lo más reconocido por su probidad y por su compromiso por estos temas. Firma este convenio, hay que darle el beneficio, lo digo por segunda vez y última, a Marco Mena, de que las vertientes donde la unidad de inteligencia haga trabajo, tenga las puertas abiertas para que se aclaren las dudas de la unidad de inteligencia. Pero no solamente de los delincuentes del crimen organizado, también de los delincuentes con fachada de funcionarios públicos. Y fíjate, Patricio, que qué bueno que tú tocas este punto respecto a darle el beneficio de la duda al convenio que firmó el gobierno de Marco Mena con Santiago Nieto, responsable de la unidad de inteligencia financiera, por una sencilla razón. Patricio, tú recordarás que cuando entonces el gobernador Mariano González... Totalmente de acuerdo, qué bueno que lo traes a la mesa. Y le preguntaban, y específicamente sobre el asunto de la trata, se enojaba y soltaba una serie de epitafios y regaños a los medios de comunicación y a los periodistas porque decían que era un mito, que en Tlaxcala esa madre no existía. Hasta se encabronaba y se molestaba. Hoy, digamos, qué bueno que se firma al menos ese convenio para combatir ese problema por una sencilla razón, Patricio, y no sé si coincidas conmigo. Ponen en el mapa de Tlaxcala, sí, la trata de personas. Así es. Sí, y si se va a combatir, si se va a detener ese flagelo, esa actividad criminal que genera miles de millones de pesos. 40,000 millones de dólares, Martín, 40,000 millones de dólares en el régimen priista, panista al año. Y entonces, fíjate, yo ahí es donde veo, ahí estoy de acuerdo. Porque había gobernadores, insisto, como Mariano González Salud, que decían que ese problema no existía y que solamente era la fama que tenía y los entraba en el caso del municipio de Tenancingo. Así es. Lo cual me parece absurdo y hoy Marco Mena, guardando las proporciones y sin hablar mucho de que es un problema grave o no, pero dice, bueno, ese problema existe en Tlaxcala y si tenemos que combatirlo con el apoyo del gobierno federal y a través de la unidad de inteligencia financiera para empezar a congelar cuentas, háganlo. Por eso yo digo que sí hay que darle el beneficio de la duda y que no es un convenio al que hay que descalificar. Se le da el beneficio, ojalá y quien llegue en su lugar a Palacio de Gobierno ratifique ese convenio. Y ojalá también Santiago Nieto Castillo continúe en el cargo porque está haciendo, según los especialistas, la tarea más importante en combate a la corrupción. Marco Mena no es la primera vez que se reúne con Santiago Nieto. Antes se había hablado de que lo visitaba en la Secretaría de Hacienda, de donde depende la unidad de inteligencia financiera. Se ve que hay buena relación entre ellos y si hay esa buena relación le permite que a Tlaxcala hacer frente a este tipo de delitos relacionados con el crimen organizado y la trata de personas es una rama más del crimen y hay otras 2 o 3 en Tlaxcala. Por eso yo digo, y también las cuentas que tú mencionabas de quienes llegaron a lo mejor con un patrimonio de su vida personal y familiar respetable, pero austero, y ahora ya tienen mansiones y cuentas bancarias, pues que la unidad de inteligencia financiera se dé a la tarea.
que hay peces gordos en el país mucho más grandes que los pececillos que pueda haber en Tlaxcala, por llamarles de esa manera y no es ofensivo, pececillos que violan las leyes en relación con esta unidad de inteligencia financiera, pues que se investiguen también y que se digan, porque Mariano González Sadur, de triste memoria como gobernador para mí y para muchos, un gobernador que regañaba y regaba de epítetos a la gente que no coincidía con él y inventaba madres, porque llegué a escuchar inventando madres. Pues ahora resulta que la unidad de inteligencia financiera lo tiene ubicado como un personaje que podría estar ligado a asuntos como la Caja de la Libertad en Querétaro, de donde es Santiago Nieto Castillo, curiosamente, y de esta operación Zafiro y cosas de esas. Sí, donde está involucrado el abogado. Exacto, hay que señalar a Mariano, no, a mí sería el responsable, pero ya está siendo el único tlaxcalteca que hasta ahora se haga. Minerva Hernández ya pidió que lo aclare la unidad de inteligencia y que ella va a responder. Me parece una conducta apropiada. Si la senadora dice que están utilizando su nombre y le están faltando a su honorabilidad, pues al menos ya lo dijo. El otro señor, si anda en México, no sé, no me interesa, pero está siendo señalado. Entonces, hay un tlaxcalteca que ya la unidad de inteligencia pareciera que le sigue la pista en algunos asuntos. Pero tampoco es asunto de hablar de Mariano, que a mí me parece hasta innecesario de un personaje de tan baja calaña política. Me parece que Marco Mena hay que elogiar con la modestia que se debe un convenio de este tipo y que ojalá se tengan resultados de su gobierno en la parte final, que es el 2021, 8 meses. Y yo creo que al menos Patricio tendrá que sentar las bases, porque se habla de que en Tlaxcala se va a crear una unidad estatal de inteligencia financiera. Sí, esa parte me parece. A mí me parece sumamente acertada. ¿Por qué? Porque si simplemente traducimos lo que se viene siendo a nivel federal, lo replicamos en Tlaxcala con un buen responsable, con alguien que se dedique realmente a revisar movimientos extraños. No vaya a ser alguien del Comité Ciudadano del Sistema Estatal de Protección a la Corrupción. Esperemos que no, pero al fin y al cabo, por eso hablaba yo de que a Marco Mena tendrá la tarea de sentar las bases de lo que podría ser la Unidad Estatal de Inteligencia Financiera. Sin lugar a dudas, Patricio, y yo creo que coincides conmigo, corresponderá a la próxima administración, al próximo gobernador o a la próxima gobernadora ver qué perfil se ajusta para ese cargo. Totalmente. Y cuáles serán las líneas de investigación y las directrices que se tienen que seguir para empezar a castigar este problema que tanto hablamos, Patricio, y de que mencionamos, de que fulano, sutano y perengano, y que al final pasan los meses, los años y no reciben ningún castigo. Hablabas tú hace ratito de que tenemos un fiscal anticorrupción, un tal Pedro, no recuerdo Flores, algo así, que la verdad es que tiene en el cargo a lo mejor 1 año y meses, ha recibido 400 denuncias, entre esas se encuentran alrededor de 40 de denuncias del órgano de fiscalización superior, y resulta que ninguna se ha podido judicializar. Es decir, o las investigaciones que se hicieron o las denuncias son todas falsas, también que lo digan, ¿sí? O le faltan algunos elementos para poder judicializarla, que también valdría la pena que lo dijera, para que las partes que estén involucradas pues, puedan aportar esos elementos y por fin veamos que se concreta alguna acción judicial, porque resulta penoso, vergonzoso, hay que decirlo, que en Tlaxcala el sistema estatal anticorrupción, que es un andamiaje que lo integra la Procuraduría, la Contraloría, el órgano de fiscalización y también el Tribunal de Justicia Administrativa y este Consejo Ciudadano, pues la verdad es que estamos gastando, y así lo hay que decirlo, Patricio, estamos gastando miles de millones de pesos, y ¿saben cuál es el resultado? Ninguno. Y yo creo que los tlaxcaltecas, la verdad es que estamos hasta la madre de que se invierta dinero
en algo que no sirve, Patricio. Pues mira, el trabajo que hace el Tribunal de Justicia Administrativa en Tlaxcala no es solamente sobre estos casos, tiene otras funciones también, pero ya recibió 40 millones de pesos adicionales para su inmueble, para su equipo de trabajo, etcétera, etcétera. La integran 3 magistrados. Bueno, la pregunta es, tantísimo dinero que se invierte en el sistema con sus 7 componentes, 6 dependencias, instituciones, ya dijiste, del Poder Judicial, de la Procuraduría, del órgano de fiscalización, de la Contraloría, etc. El Instituto de Acceso a la Información Pública es el otro, digamos, dependencia, órgano autónomo que participa, y desde luego el Comité Ciudadano como eje central que articula el trabajo de todos ellos. Mi pregunta es, en 2 años y 2 meses, esta sarta de inútiles que están en el Comité Ciudadano, ahorita 4, en tiempos normales 5, no han sido capaces de hacerle una pregunta al fiscal anticorrupción de qué avances tiene en sus investigaciones, al Tribunal de Justicia Administrativa si ya tiene formatos para ir atendiendo posibles denuncias que le lleguen, etcétera, etcétera. No sirve ni para eso, Martín. Bueno, pero si no sirve ni para pedir al Congreso que nombre el comisionado faltante que terminó sus funciones el día 14 de agosto pasado, porque mandan a Rosalío Espejel, jefe de la unidad de control, para que entregue la petición al Congreso. Ni para eso sirve, Martín. Pues entonces, señor Aarón Pérez Caro, que tiene el encargo de darle seguimiento al trabajo del Sistema Estatal Anticorrupción, porque no es Marco Mena, él delega a otros. Si no sirve para eso, si en lugar de que funcione el Sistema Estatal Anticorrupción, anticipando, como dijo el ponente de ayer, investigando y sancionando, porque esa parte sí la dijo bien, algo dijo bien el ponente magistral, inhibir, investigar y sancionar, pero cuando dice barbaridades como esa de que los recortes van a afectar al sistema porque le va a llegar menos dinero al gobierno estatal y municipal, dice uno, para eso les pagan y para eso traen ponentes magistrales. Pobre Tlaxcala, con ese comité ciudadano que no sirve para nada y que ya sumados los recursos que le han dado son 7 más 12 más 18 más 20 millones, pues ya se acerca a los 50 millones de pesos de un comité que no ha servido para nada en Tlaxcala. Bueno, ahí están la información, ahí están los datos duros. La verdad es que hay que decirlo, y hay que decirlo con todas sus letras. El Sistema Estatal Anticorrupción en Tlaxcala es un fiasco. Y el convenio que se firmó, demos el beneficio de la duda, junto con lo que dijiste de trasladar una unidad de inteligencia que esté en Tlaxcala vigilando, pues ojalá sea alguien que en verdad va a entregar resultados en su momento. Pues. Sí, e insisto, habrá que esperar los resultados y ver qué tan viable resulta esta unidad de inteligencia financiera a nivel estatal y sobre todo si se va a combatir mejor dicho, si de un inicio se va a combatir las operaciones que se generan a través del delito de la trata de personas, me parece un paso importante. Totalmente de acuerdo contigo, Martín, y gracias por la invitación. Bueno, estamos con ustedes, soy Martín Ruiz, Patricio Leza, y nos vemos en su próximo programa de Divergencia. Muchas gracias.